buenas noches, queridos televidentes de su programa Agenda Ciudadana en su segmento Economía. Como todos los miércoles, un elenco formado por Nelson Navarro y Domingo Jiménez y un servidor Richard Medina. Venimos acá a compartir y a comentar las noticias económicas de la semana. Hoy tenemos un invitado que está conectado vía remota, de manera virtual, que es Jeffrey Infante, político y empresario. Buenas noches, Nelson. Buenas noches, Domingo. ¿Cómo están? Buenas noches, Richard. Un placer de estar aquí una vez más compartiendo con toda nuestra teleaudiencia a través de las plataformas digitales de El Nuevo Diario. Bueno, aquí complacido de estar aquí nuevamente, como cada miércoles, tratando los temas de actualidad en economía principalmente, y cualquier acontecimiento político y que afecte también al mundo y al país. Recientemente, Richard, hubo una rueda de prensa de rectificación no de rectificación, sino de aclaración sobre la medida ya tomada hace una semana. Y entiendo que tú vas a hablar de eso hoy. Sí, claro que sí. Ayer el gobernador del Banco Central dio una rueda de prensa donde explicaba cómo iba la economía dominicana en estos primeros 10 meses de 2021. Y se aprovechó, digamos, para analizar esa situación de la economía a la luz de lo que se hizo la semana pasada, que fue incrementar la tasa de política monetaria. Y aquí yo quisiera comentar muy brevemente cuáles fueron los principales puntos de esa rueda de prensa. El primero estuvo vinculado más a el crecimiento económico y un segundo, aunque de refilón, hablar un poco de los temas de inflación. Ayer, en esa rueda de prensa, se explicó que la economía dominicana, medida por un indicador llamado IMAE, ha crecido 12.4% en los primeros 10 meses de 2021, es decir, de enero a octubre. Y ese es un crecimiento que, digamos, no nos sorprende. No nos sorprende porque en el documento llamado Marco Macro de agosto, Marco Macro es una especie de consenso que se hace entre el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, el Banco Central de la República Dominicana y el Ministerio de Hacienda, donde ellos se ponen de acuerdo en cuál es, digamos, la proyección de cierre de diversas variables como el crecimiento de la economía, la tasa de cambio, el precio del petróleo, el precio del oro, etcétera, al cierre de 2021 y cómo va a ser los próximos 4 años, es decir, 2022 en adelante. Y en ese documento, en el de agosto específicamente, se planteaba que al cierre de este año 2021 la economía iba a crecer un 10% en términos reales, es decir, quitando o aislando el efecto de aumento de precios. Luego, en un marco macro que se publicó en noviembre, ya ese crecimiento estaba en torno al 10.7%, es decir, más acelerado. Y viendo el resultado de lo que dijo el gobernador del Banco Central ayer en base al IMAE, que tenemos que ha crecido en 12.4% en esos primeros 10 meses del año, es de esperarse que la economía crezca entre 11,5% y 12% durante 2021. Como dije, esto no es un número que nos sorprende. Cuando hablamos de que la economía va a crecer 10.7% en este programa, hace unas semanas, debido a lo que decía el marco macro, dijimos que probablemente iba a crecer más de ahí. Y parece que por ahí viene la proyección. Crecerá entre 11,5% y 12%. Eso, digamos, a pesar de que el IMAE, que es un índice mensual de actividad económica, ese es lo que significa IMAE, ha estado creciendo cada mes, pero a un ritmo menor. El último, de octubre, era el 9.7%, y ha ido bajando de acuerdo a datos previos, a datos de meses anteriores. Pero la idea es que igual no va a bajar tanto como para explicar que la economía crezca menos de 11.5% al final del año. Este crecimiento proyectado uno lo puede analizar desde varias aristas. Primero, que viene del lado privado, no del lado público. El gobierno ha tenido una subejecución muy fuerte del gasto de capital, que es el gasto, digamos, que más rápido incide en la economía o en el crecimiento económico. Por lo tanto, el hecho de que el gobierno haya gastado o subejecutado la partida de gasto de capital
nos dice que el impacto que puede tener el gobierno en el crecimiento de la economía en 2021 va a ser muy bajo. ¿Por qué? Porque tuvo lo que se llama una política contracíclica. Es decir, en un momento de pandemia el gobierno debe estar gastando más. El gasto de capital debe expandirse. ¿Por qué? Porque eso fomenta la generación de empleos, genera infraestructura y arrastra diferentes negocios, diferentes sectores económicos que luego van a generar más empleos. Sin embargo, el gobierno ha tomado la decisión de subejecutar el gasto de capital. Por lo tanto, su impacto en el crecimiento económico es muy pequeño. Sacando el gobierno, lo que quedaría es que el sector privado es quien ha hecho, digamos, esa inversión y ha financiado o ha logrado ese consumo que ha permitido que aumente la actividad económica en República Dominicana. Ahora bien, ¿cómo el sector privado ha logrado hacer eso? Bueno, el Banco Central en 2020, por el lado de la política monetaria, liberó muchos fondos prestables, es decir, que pueden ser prestados a los agentes económicos, para que estos agentes durante la pandemia pudieran mantener sus niveles de consumo e inversión y o pudieran refinanciar a tasas más bajas préstamos que ya tenían. Fueron más de 125 mil millones de pesos en varias partidas, y la idea con esto, algo que hicieron muchos otros países del mundo, era tener liquidez disponible para que todos los agentes económicos pudieran pasar esos 5, 6, 7 meses fuertes que hubo debido a las consecuencias en el mercado real de la pandemia. Y dio resultado. O sea, los préstamos todavía en este año, lo que llamamos préstamos del sector privado o préstamos hacia el sector privado en moneda nacional, están creciendo mensualmente cuando se compara con, por ejemplo, octubre de este año versus octubre del año pasado. Están creciendo cada uno de esos meses entre 8 y 10%. Y esto es mucho si se toma en cuenta de que los préstamos crecieron bastante en 2020 debido a esa inyección de liquidez que hizo el Banco Central como autoridad monetaria. Ahora bien, ¿qué provocó esa inyección de fondos prestables? Bueno, que las tasas de interés bajaran. Si hay mucho dinero disponible, es de esperarse que el costo de ese dinero sea cada vez menor. Y exclusivamente fue en definitiva lo que sucedió. El Banco Central ayer en la rueda de prensa del gobernador ponía el ejemplo de la tasa activa promedio ponderada. Tasa activa es aquella que si usted va a pedir un préstamo, usted tiene que pagarla. O sea, la tasa de su préstamo es una tasa activa. Si hacemos un promedio ponderado de todos los préstamos de la banca a diferentes plazos y para diferentes usos, tenemos esa tasa activa promedio ponderada. Y en la rueda de prensa se dijo que a octubre de 2020, a marzo de 2020, la tasa activa promedio ponderada de la banca estaba en 13.3%. Es decir, que un préstamo estaba pagando en promedio 13.3% de tasa de interés. Eso fue en marzo de 2020, antes de la entrada de la pandemia. En octubre de este año, en promedio estaba en 9.7%. Es decir, 3.7 puntos porcentuales menos, lo cual es bastante. Y eso lo que ha hecho indudablemente es que mucha gente que viendo estas tasas tan bajas, muchas empresas, muchos hogares, aprovechan los préstamos que habían, porque había mucha liquidez, toman préstamos para consumo, para hacer inversiones, arreglar la casa, invertir en alguna maquinaria, y con esto se va dinamizando la economía. Pero no solamente sucede así con las tasas de los préstamos, también bajaron las tasas pasivas, es decir, las tasas a las cuales usted, como un ahorrante, o usted como un inversionista, coloca dinero para obtener algún retorno. Y en marzo de 2020, esa tasa pasiva promedio ponderada de la banca estaba en 6%. Ya para octubre de 2021 estaba en 2.3%, lo cual es una diferencia bastante considerable. ¿Qué hace eso? Que usted, que es un ahorrante, piense si de verdad le vale la pena usted colocar sus ahorros para que ganen un interés mucho más bajo. Y en lugar de eso puede ser que lo invierta en algún negocio o lo consuma. Entonces digamos que la reducción de tasa de interés operada por esa inyección de fondos que hizo el Banco Central durante 2020, opera por esos dos canales. Desincentiva que los consumidores, los ahorrantes, ahorren dinero y
crea el incentivo para que hogares y para que las empresas tomen préstamos, se financien e inviertan o consuman. También muchas de esas empresas lo que hicieron fue que refinanciaron sus deudas. Si usted tiene un préstamo con una tasa fija de un 15, un 14%, y ahí le estaban dando a un 9.7%, lo lógico que usted fuera y tratara de refinanciar y tener una tasa de interés menor. Ahora bien, durante este esquema, digamos, o durante lo que ha pasado en 2021, a pesar de que creció mucho la economía, creció si lo comparamos con 2020. En 2020 hay una situación y fue que la economía decreció. Decreció en 6.7%, una de las tasas más bajas que hemos visto de decrecimiento, de caída de la economía, desde la Revolución de Abril del 65. Ese 6.7% que decreció en 2020, digamos, fue compensado más que parcialmente con un crecimiento de 12.4, 11.5 que vamos a ver en 2021. Ahora bien, si usted compara cómo crecimos en 2021 con el año previo a la pandemia, que era 2019, se va a encontrar que el crecimiento acumulado para los 2 años es de 4.25. Por lo tanto, si bien es cierto que estamos creciendo mucho en 2021 y es bueno, porque eso muestra que la economía dominicana se está recuperando y es resiliente, no es menos cierto también que una parte de ese crecimiento se puede ver a la luz de un decrecimiento que hubo el año pasado y que hay cierto efecto rebote. Pero indudablemente es positivo que la economía crezca porque muestra que la economía dominicana está arrancando y segundo que se van a recuperar los empleos que quedan pendientes todavía por recuperarse. El otro tema que quisiera mencionar es el de la inflación. A octubre de 2021 hay una inflación anualizada, de 7.72%. Una inflación bastante alta, no se veía desde 2010, 2011. Nosotros durante 2013, 2019 vimos un periodo de inflación muy baja, inflación de alrededor de 2-3%. Y en este año estamos sufriendo los embates de una inflación de 7.72%. Esto se debe a efectos externos. Los precios de los commodities, la materia prima están muy altos en el extranjero y eso no ha hecho que materiales que nosotros compramos fuera nos salgan más caros. Sin embargo, República Dominicana, después de Brasil y Argentina, es la economía de América Latina que tiene inflación más alta. Entonces, digamos que hay un componente sí extranjero de la inflación, es importada, pero también hay algunos temas internos de República Dominicana que han hecho que esa inflación sea mayor a la vista en el promedio de los países de América Latina. Debido a eso y a que el Banco Central en su nota de política monetaria, cuando anunció la subida de tasa de política monetaria la semana pasada, dice que entiende que la inflación ha sido más persistente de lo esperado o de lo anticipado, hace el aumento de tasa de interés de política. Esa tasa de interés de política pasó de 3% a 3.5%. Tasa de política monetaria es una tasa de interés básica que controla el Banco Central y que sirve de señal para las demás tasas de la economía. Si aumentó de 3 a 3.5%, es de esperarse que las demás tasas, tanto la de préstamos, tanto la de certificados, tanto de certificado de inversión, tanto la de bonos, tanto la de cuentas de ahorro, de cuentas corrientes, todas esas tasas de interés van a ir subiendo de manera gradual en el futuro. Ojo, si hay préstamos que tienen tasa fija, esos préstamos obviamente no van a subir. Y me refiero exclusivamente a aquellos préstamos que se otorgaron durante la pandemia. Son préstamos de tasa fija que no le van a revisar la tasa durante el tiempo que esté fija. Entonces el Banco Central hizo el aumento de tasa de interés de política monetaria para tratar de manejar el tema inflacionario que puede extenderse hasta el primer trimestre de 2022. Tú sabes algo, Richard, en ese punto de la rueda de prensa de ayer. A mí me sorprendió el llamado, ¿no?, del Banco Central, o más bien del gobernador del Banco Central, a hacer esta rueda de prensa luego de hacer el anuncio previamente del aumento de la tasa. Y esto, que me causa la sorpresa, se debió más a que la sociedad dominicana está un poco confundida con este tema. Después de tener, vamos a decir, el Banco Central una guía correcta en términos, vamos a decir, prácticos de la política monetaria, hace este aumento de tasa de política monetaria y los actores deben decir, pero van a subir los préstamos, ¿qué tanto van a subir?
Inmediatamente él hace la aclaración ayer y viendo la rueda de prensa que el señor gobernador del Banco Central dirigió, él indicaba que el aumento lo hacía principalmente porque su rol principal es la estabilidad macroeconómica del país. Pero siguió, y eso sí lo aclaró él, que muchos países, incluyendo México, Perú y Chile, y siempre es el Banco Central de República Dominicana, tiende a poner a Chile como referencia. Incluso el gobernador del Banco Central ayer dijo, bueno, Chile es la meca, y mira cómo también aumentó su tasa de política monetaria, vemos como México le ha aumentado 2 puntos en este año. Entonces, eso fue uno de sus principales argumentos, que tenía que tomar una medida, vamos a decir, adelantada, preventiva. Como hemos visto en Estados Unidos, desde hace más de un año no se aumenta, la Fed no ha aumentado la tasa. Él entiende que va a haber un aumento de tasa pronto, lo que se prevé, en que la Fed aumente la tasa de política monetaria en los Estados Unidos. Y también habló del tema de los movimientos de capital. O sea, él también dice que es, dado que si Estados Unidos, que es un país donde los ciudadanos, ¿no?, prefieren mantener su dinero comparado con República Dominicana, también sería un atractivo que se invierta en instrumentos ya de inversión, ¿no?, en República Dominicana. Y por eso el aumento de la tasa, tomando como en cuenta nuestro principal socio comercial, que son los Estados Unidos de Norteamérica. Básicamente ese fue el resumen de la justificación del por qué el aumento de la tasa en este periodo, que a mucha gente lo sorprendió, incluyendo a muchos economistas. Muchos entendían que la tasa se iba a quedar estable, que iba a aumentar tal vez ligeramente, 25 puntos, pero hubo una sorpresa con los 50 puntos, y a la gente le preocupa, dada la inflación que hay, y a los agentes económicos, principalmente negocios pequeños, un posible aumento de la tasa de interés, que se va a producir evidentemente en algunos productos financieros, ya digamos que en un trimestre, pasado ya el mes de diciembre, enero, ya se van a ver esos aumentos de tasa. Obviamente eso va a requerir, o va a motivar, mejor dicho, que los negocios cojan menos dinero prestado, en menor dimensión, o que lo destinen exclusivamente a actividades ya plenamente productivas. Correctamente, yo entiendo que la valoración de por qué se hizo el aumento de tasa de interés de política monetaria es la correcta. Aunque la Fed quizá no ha aumentado de manera expresa su tasa de política, pero realmente ellos han empezado ya a desacelerar los programas de compra de activos que tenían. Por lo tanto, en la práctica están utilizando lo que es una política monetaria restrictiva. Están restringiendo la política monetaria que tenían. Por lo tanto, el Banco Central Dominicano, igual que hicieron más de 7 bancos centrales en América Latina, hizo lo correcto tratando de, digamos, ir normalizando su política monetaria a parámetros similares a lo que habían previo a la pandemia. En ese sentido, tenemos ahora un invitado que viene desde Santiago, lo vamos a recibir virtualmente. Entonces nos vamos a una pausa y ahí volvemos con Jeffrey Infante. Fuerte y de lo bueno, Jeffrey, de lo bueno. En Agenda Ciudadana, los miércoles son de economía. Con una mirada distinta del acontecer económico en República Dominicana y en el mundo. Un espacio para analizar desde diferentes ángulos qué es lo que sucede con los impuestos, la inflación, el tipo de cambio, las remesas y otros fenómenos económicos que afectan la situación de los hogares, las empresas y el gobierno. Agenda Ciudadana, un programa informativo conducido por especialistas del área de la salud, política, economía, medio ambiente y cultura. De lunes a viernes a las 7 pasado meridiano por las plataformas digitales de El Nuevo Diario y retransmisión a las 10 pasado meridiano por VTV Canal 32. En Agenda Ciudadana, los jueves son de medio ambiente, un espacio de reflexión para conocer la actualidad ambiental. Conoceremos las mejores prácticas medioambientales. Hablaremos de economía circular. También sobre sostenibilidad ambiental, cambio climático, protección de los recursos naturales, movilidad sostenible, turismo verde y mucho más.
Agenda Ciudadana, un programa informativo conducido por especialistas del área de la salud, política, economía, medio ambiente y cultura. De lunes a viernes a las 7 pasado meridiano por las plataformas digitales de El Nuevo Diario y retransmisión a las 10 pasado meridiano por VTV Canal 32. En Agenda Ciudadana los lunes son de salud, donde trataremos cómo está la salud en nuestro país. Donde además trataremos actualizaciones nacionales e internacionales. Estaremos ofreciendo las orientaciones de las diferentes enfermedades que afectan al país y al mundo sobre la promoción y prevención de las mismas. Agenda Ciudadana, un programa informativo conducido por... Buenas noches, queridos amigos de nuestro programa Agenda Ciudadana. En el día de hoy tenemos un invitado muy especial para nosotros porque es un amigo, un hermano, un compañero de mil batallas que hemos trabajado y vivido juntos. Es nuestro compañero Jeffrey Elías Infante y yo voy a leer parte de su biografía. ¿Quién es Jeffrey? Antes de que entremos con él en pantalla. Es oriundo de la provincia de Santiago, político, ingeniero civil, egresado de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Tiene maestría en gestión de empresas, en estrategia de negocio, especialista en asuntos empresariales. En los últimos 7 años adquirió vasta experiencia en la puesta en práctica de proyectos de infraestructuras vial, tales como asfaltado y mantenimiento de las principales avenidas y autopistas de la zona norte del país. Primero como director de pavimentación vial región norte y luego como director regional norte del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones del pasado gobierno. Actualmente es el secretario de Asuntos Empresariales del Partido de la Liberación Dominicana y miembro de su comité central. Bienvenido, Jeffrey, a nuestro programa, al cual tenemos vía Zoom desde la ciudad de Santiago. ¿Cómo te sientes, Jeffrey? Sí, Parece, no estamos escuchando a Jeffrey. Pues miren, verifiquen, hagan una prueba. Vamos a ir comentando. Aparentemente hay un problemita con el audio. Retornamos con Jeffrey en unos minutitos. Pues sí, mira que cuando yo decía en principio que para mí era una sorpresa el tema de la rueda de prensa del gobernador del Banco Central, es que una de las características que debe tener un gobernador, ¿verdad? Que este gobernador la ha tenido, obviamente, no estoy diciendo con esto que él no la tiene, pero él tiene más ya de 20 años prácticamente siendo gobernador del Banco Central. Yo, en toda su carrera, como gobernador del Banco Central, lo que he podido observar, creo que esta es la primera vez que él hace una aclaración sobre variación de política monetaria, de la tasa de política monetaria, luego de un anuncio. O sea, como que ese anuncio realmente preocupó a los actores económicos y debe llamar la atención el por qué, no el aumento en sí, sino la razón de por qué los actores se inquietaron, porque un aumento de tasa de política monetaria, evidentemente bien explicado, y más por un gobernador del Banco Central que tiene una nota sobresaliente, ¿por qué ahora en estas circunstancias le ha preocupado a los actores? ¿Qué elementos nuevos pudieran existir en esta situación que preocupa a los actores? Es una respuesta que quizá no tiene pregunta única, es más un tema de apreciación. Sí, yo vi que la Asociación de Bancos, la ABA, sacó un comunicado apoyando la medida debido a que era lo previsible desde el punto de vista de la política monetaria. O sea, que no era algo ni extraño, ni era algo inesperado, era algo que venía. Como vienen los aumentos de tasa de política monetaria, lo vimos en el pasado, 2017, 2018. Yo sí creo que hubo, cierto estrés de algunos agentes que no necesariamente son los institucionales, es decir, no son los grandes jugadores del mercado monetario dominicano,
que se inquietaron por que quizás su préstamo podía, ¿no?, subirle la tasa de interés. Pero como dijimos y como bien lo dijo el gobernador, era un tema de que no habría un aumento de tasa de interés debido a que los préstamos tienen tasa fija. Ya nos hace enseña que volvimos Sí, con ya, Jeffrey. ya estamos con Jeffrey, sí, ya. Buenas noches, Jeffrey. Ahora sí, ¿me escucha? Sí, ahora sí te escuchamos. Perfectamente, Sí, Jeffrey. Perfecto. Nelson, Richard, Domingo, para mí es un placer estar compartiendo con ustedes en este espacio y soy suyo. Bueno, vamos a comenzar de una vez con un segmento de preguntas. Tú como conocedor del área de la construcción, hermano, y que tiene vasta experiencia en la misma, hemos visto que del 2020, finales del 2020 para acá, ha habido un aumento en los precios de los materiales de construcción. ¿A qué se ha debido este aumento y si eso se va a continuar todo lo largo del final del 2021 y el año 2022? El aumento de los materiales de construcción vienen por el efecto de la pandemia y sectores externos. La mayoría de materiales de construcción tenemos que importarlos y el suministro de los mismos se vio afectado por el tema de la pandemia. Al igual que el tema de los fletes, que como todos saben, están todavía en unos números estratosféricos, pero entendemos que a medida que avance el tiempo, como ya ha estado ocurriendo, las aguas van a retomar su nivel. Hemos visto, Jeffrey, en ese sentido, que ha habido una especie de renegociación de precios de apartamentos o de casas o de proyectos comerciales que se compraban, digamos, en planos a un precio o se pactaba la venta futura a un precio y luego han seguido revisándose al alza, a pesar de que eran precios en dólares. Entonces, ¿a qué se puede deber eso? Que se estén revisando esos precios ahora que, a pesar de que subió bastante el dólar en 2020, pero igual se revisan los precios en dólares. Lo que pasó fue que previo a la pandemia, muchos proyectos que ya estaban iniciados o estaban en planos, vendidos en planos, llega la pandemia, duran prácticamente un año sin construir y esta subida de materiales, el constructor se ve en la necesidad de asumir muchos gastos que antes no lo tenía y también ha tenido que renegociar con los adquirientes los precios de los mismos. Ahora bien, no obstante eso, el sector de construcción ha crecido bastante post pandemia en los renglones de clase media y clase alta. Lo que más se está viendo afectado es el sector de construcciones de vivienda de bajo costo. Pero los constructores que están ahora nuevos, que con proyectos nuevos de ahora no van a tener esos inconvenientes porque ya el precio lo tienen ajustado a los materiales, a los precios de los materiales hoy en día. Qué bien. Jeffrey, mira, siempre se dice, y no siempre se dice, sino que se ve incluso en las gráficas, el comportamiento del sector construcción básicamente es guía de la economía. Como se comporta el sector construcción, se comporta el Producto Interno Bruto en su crecimiento. ¿Tú crees que el crecimiento del sector construcción es realmente que ha ayudado a que este crecimiento económico por pandemia mantenga la economía de República Dominicana en su sendero de crecimiento habitual? Claro que sí, porque el ritmo de la construcción que se está viviendo en el país ahora es muy bueno. Hay muchos factores que intervienen. Uno de esos factores es que una gran parte de los adquirientes de esos apartamentos de vivienda económica, que es la que más demanda tiene, son adquirientes que viven fuera del país, en Estados Unidos. Entonces, con todas estas ayudas que Estados Unidos le facilitó a ellos, hicieron inversiones en el país cuantiosas y se ha reflejado en nuestra economía. Y aparte de que también las construcciones de clase media y clase alta ha tenido un boom sorprendente y el sector de construcción está viviendo uno de sus mejores momentos ahora mismo. Jeffrey, y yéndonos ya más al tema de la economía, ¿cómo tú ves el crecimiento económico comportándose en 2022? Estamos creciendo 12 y medio, 11 y medio a final de año.
¿cómo tú ves ese crecimiento en 2022? Por lo que se ve, se entienden, tal como ustedes lo mencionaban anteriormente, el gobernador del Banco Central dice que hay un crecimiento de la economía. Entiendo que eso va a seguir al 2022. Lo único que ese crecimiento solamente lo está viendo una parte de la población, no se percibe en la clase baja de la población. La clase baja de la población está viviendo momentos muy difíciles y ese crecimiento ellos no lo están notando. Y como siempre, la clase media sigue siendo la más golpeada de todo y la clase alta, en muchos renglones, le está yendo muchísimo mejor que en otros tiempos. Tú, como conocedor de las obras que se ejecutan en la región norte, ya que ocupaste un cargo importante en el pasado gobierno, ¿cuáles obras se han hecho en la región norte en términos de construcción que sean considerables y que se puedan destacar en estos momentos? La mayor obra que se ha inaugurado en la región norte ha sido la carretera turística que va desde Santiago hacia Puerto Plata, que el pasado gobierno del Partido de la Liberación Dominicana la dejó en un 85% y ya este gobierno, gracias a Dios, le dio continuidad a la obra y la culminó. Y esa ha sido la obra de mayor envergadura que ellos han inaugurado en este periodo. Luego inauguraron también la carretera que va de Montecristi a Dajabón, pero esa también nosotros la dejamos cerca de un 40%. Le dieron continuidad a la obra y la culminaron. Pero fuera de eso, la mayoría de obras que se han anunciado, no se han iniciado ninguna. ¿Cómo va el proyecto de la construcción del teleférico y el monorriel? La construcción del teleférico y el monorriel ahora mismo los trabajos no se han iniciado. Nosotros aplaudimos, yo como santiaguero aplaudo todo lo que le beneficie para el municipio de Santiago y la provincia. Pero tengo informaciones de que el teleférico y el monorriel ni siquiera planos tienen. Y el presidente dice que lo va a inaugurar para el 23 y aún no han hecho el primer... si no hay planos, no hay construcción. Entonces, no sé cómo lo hará. Ojalá que lo pueda hacer. Porque también ha prometido una inversión de 42 mil millones de pesos para Santiago en un lapso de 5 años. O sea, que está diciendo que va a invertir 8.800 millones de pesos por año en Santiago, pero tampoco están en el presupuesto del 22. Son cosas que nosotros como santiagueros no entendemos. Anunció la carretera del Ámbar, que a nosotros nos interesa, que te lleva de Santiago a Puerto Plata en 25 minutos, y fue de los primeros anuncios al él tomar el poder, y todavía nada. Entonces, básicamente lo que estamos viendo en Santiago son muchos actos, muchos primeros Picasso, muchos palazos, muchas pintaderas de casa, pero no vemos acciones concretas. Oye, Jeffrey, en resumen, tú dices que el gobierno actual no ha realizado ninguna obra de trascendencia en el municipio de Santiago, porque uno lo que ve en los medios de comunicación es que eso es lo que se está vendiendo. Pero tú, en síntesis, dices que no hay ninguna acción concreta en Santiago, de parte del gobierno de Santiago. Una sola no hay. No han iniciado una sola obra. Nosotros como santiagueros tenemos el interés de que esas obras que prometieron las realicen, porque al final de cuentas es el presidente de todos y es beneficio para los santiaguenses. Sí. Jeffrey, tú eres secretario o titular de la Secretaría de Asuntos Empresariales del PLD. Sabemos que tú tienes contacto con la clase empresarial, microempresarios a nivel nacional, y a través del seguimiento que le da esa organización política a ese sector. ¿Cuál es la opinión o qué dicen los empresarios
con las medidas económicas, cómo va la economía. ¿Qué opinan los empresarios que son, vamos a decir, el motor principal del empleo en la República Dominicana? Mira, las opiniones son diversas, como es de esperar. Hay empresarios que por el renglón en que se encuentran le está yendo muy bien, hay otros que han tenido que reinventarse, la mayoría de ellos, buscándole soluciones a ver cómo pueden salir a flote. Pero los más afectados, tanto aquí en Santiago como en el resto del país, ha sido la clase media, que han tenido que cerrar muchos de sus negocios debido a todo este efecto de pandemia. Y la clase baja ni se diga. O sea, lo que se está viviendo hoy en día no es penoso de ver. Se entiende que venimos de una resaca de una pandemia. Se entiende que que se están haciendo esfuerzos para poder mitigar los efectos de ella, pero la realidad que hay que decirla, y los momentos que está viviendo la ciudadanía no es fácil. Jeffrey, a nivel de inflación para el año que viene, ¿cómo tú ves que van a evolucionar los precios? ¿Esta situación con los fletes, tú crees que se mantenga, que mejore y por lo tanto pueda haber un ajuste hacia la baja de alguna manera en los precios de muchos bienes que son importados? Yo entiendo que debe bajar, pero no creo que baje a los niveles que estaban antes. Pero la tendencia es a la baja y que se estabilice todo. Eso es lo que nosotros como sector estamos esperando y creemos que va a ser de esa manera. Muy bien, Jeffrey, para finalizar, nosotros queremos preguntarte, tú como miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana y actual secretario de Asuntos Empresariales del mismo partido, el Partido de la Liberación Dominicana se encuentra en un proceso de validación y reconstrucción de todos sus miembros a nivel nacional. ¿Cómo van los trabajos en Santiago, que es la demarcación que a ti te corresponde actualmente? ¿Cómo van los avances? Bueno, felizmente les comento que el Partido de la Liberación Dominicana en Santiago va por buen camino. El compañero Melanio Paredes ha hecho un gran trabajo como enlace aquí en Santiago. Se está trabajando unidos, toda la provincia completa. El pasado domingo acabamos de juramentar 6.600 nuevos miembros con la presencia de nuestro presidente del partido, Danilo Medina. Son 6.600 nuevos miembros que entran en las filas del PLD y fortaleciendo las estructuras partidarias y cumpliendo con los mandatos del Congreso. El PLD crece, se fortalece, mucha gente cuestiona el tema de la entrada de tantos nuevos miembros al partido, pero nosotros a través de la plataforma que estamos llevando, Depurando el Padrón, sabemos muy bien lo que estamos haciendo y son personas reales, no inventadas, como otras asociaciones políticas. Que tú aclares esa parte, porque se han escuchado comentarios de que son las mismas personas en todos lados, pero uno que conoce el partido desde adentro sabe el trabajo arduo que ustedes están haciendo allá y que realmente fue un acto multitudinario, realmente una presencia de jóvenes y tú lo acabas de expresar. 6.600 personas asistieron a ese acto y se juramentaron. Eso lo vemos muy bien. Para que tú tengas una idea, ese acto el presidente lo quería hacer en la Arena del Cibao, que sí puede albergar 6.600 personas. No lo pudimos hacer ahí por temas de que estaba en remodelación, pero lo hicimos en el GOG, donde hubo una representación de esos miembros y la actividad fue espectacular, como ustedes pudieron ver los videos. Para la información de quienes nos escuchan, estas nuevas personas están registradas en nuestra plataforma digital con su cédula, foto, con su comité de base, todos los datos pertinentes para que estén correctamente inscritas en nuestro partido. Ok, Jeffrey.
Siguiendo con el Partido de la Liberación Dominicana, hemos visto que tiene una cantera de aspirantes, donde hay 3 mujeres aspirando a la presidencia de la República y 2 hombres. Casualmente, los 2 hombres son santiagueros, igual que tú, y las 3 mujeres son de aquí, del Distrito Nacional, son, vamos a decirlo, del Gran Santo Domingo, el Gran Santo Domingo. Mejor dicho, sí, porque Karen Ricardo es la parte Santo oriental. Domingo Este. Maritza viene del este, Maritza Hernández viene del este, llegó ya a una edad un poquito madura, ¿verdad?, al Distrito Nacional. Pero te hago ese recuento para que tú nos comentes cómo tú ves ese proceso de los 5 aspirantes, qué te parece, si son personas con la capacidad de dirigir los destinos del país. El PLD también anunció que para el próximo año va a elegir al candidato o la candidata presidencial. Háblanos de ese proceso y para que orientes a los televidentes, tú como un dirigente importante de ese partido y titular de una de las secretarías. Mira, lo primero que quiero decirles es que nosotros como miembros del Partido de la Liberación Dominicana estamos contentos y satisfechos con esas 5 figuras que están participando por la nominación presidencial del PLD. Porque son personas que han dinamizado el partido, están recorriendo el país completo, han tenido cada quien aceptación en sus respectivos segmentos. El compañero Abel Martínez ha hecho un trabajo extraordinario recorriendo el país en los últimos meses, el compañero Francisco Domínguez Brito por igual, la compañera Margarita, que recientemente anunció sus aspiraciones, también Karen Ricardo y Maritza. O sea, son personas que tienen todas las condiciones para dirigir los destinos de esta nación, y nosotros como Partido de la Liberación Dominicana nos sentimos contentos de la manera en armonía que se están dando, que cada quien hace sus propuestas, y al final de cuentas el Partido de la Liberación Dominicana, por el método que se elija, tendremos un candidato presidencial que lo apoyará el partido completo. O sea que el PLD va bien y va caminando bien. Bueno, muchas gracias Jeffrey por esta entrevista. Esperamos que se repita ya en 2022. Sabes que esta es tu casa. Y a los amigos televidentes que nos siguieron a través de las diversas plataformas del Nuevo Diario TV, muchas gracias. La invitación es a continuar viendo su programa Agenda Ciudadana en el segmento de mañana jueves, que es sobre medio ambiente. Y a nosotros vernos el miércoles que viene, que tendremos otro programa también muy interesante con el acontecer noticioso sobre temas económicos que sucedan en esa semana. Pasen muy feliz resto del día. Nos vemos.